Hola, soy Leo Yo soy Emi. y bienvenidos de nuevo a Plano Detalle. Hablemos de cine. Bienvenidos una vez más a Plano Detalle, y en esta ocasión no vamos a hablar de una peli en específico, sino más bien ya estamos en el mes de octubre, el Spoopy famoso Month. El Spoopy Month. Spoopy Month. En el Spoopy Month, y qué más característico que octubre que Halloween. Y otra cosa que es, además de Halloween, las películas de terror en este mes, sobre todo, son muy buscadas en las plataformas de streaming, y en los cines también se estrenan muchas Muchas películas de terror. Pues en este video vamos a hablar de eso precisamente, no de Halloween, sino de el cine de terror, a lo largo de los años y de dónde nació, las primeras películas que dieron pie a lo que hoy conocemos como el cine de terror. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Y para empezar a hablar de este tema, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿De dónde sale el cine de terror? ¿Cuáles fueron sus primeras películas, sus primeros experimentos? Y Leo, platícame un poquito de eso, por favor. Pues el cine de terror empezó en 1910 con la primera película de Frankenstein. Y también sale, unos años después, sale la película de El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Pero, pues, ocurrió algo en 1914 llamado la Primera Guerra Mundial. No sé si hayan escuchado eso. Que en su momento no fue primera, porque no sabían que No, no iba a haber secuela, ¿no sabían? no sabían que iba a haber secuela, pero la Gran Guerra. Se llamó la Gran Guerra. Ocurrió por un tiempo. la Gran Guerra en ese momento y se paró todo, y cuando regresó todo a la normalidad en la Gran Depresión, ese periodo que... De 1920 a 1929. volvieron a salir películas de monstruos, llamémoslo así, porque no era terror, Sí, era más eran- como de monstruos Y suspenso. y suspenso, que salía Drácula, Frankenstein. El Hombre Lobo, El Hombre Invisible. Que Esos- son de ajá. Universal. Ahorita como los monstruos de Universal. Pero más importante, en 1920 y 1922 salieron El Gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu. Que es como lo más importante de esta época. Sí, como lo más destacado, ¿no? Y pues así tenemos un largo periodo de la historia, entre 1920 y 1950. La mayoría del cine de terror se basaba en monstruos, hasta llegar a 1960, en donde Hitchcock, con su famosísima película Psicosis, Ujú. o Psycho en inglés, nos muestra un diferente tipo de terror, un terror mucho más... Humano. Humano, exactamente. Ahora el enemigo no es un monstruo, Sino- bueno, más bien un monstruo como caricaturesco, llamémoslo Sí, así, sino es un grotesco. monstruo como Sí, nosotros. nosotros. Que está Una persona. oculto. Una persona que a simple vista parece una persona normal, resulta ser un psicópata, y esa película rompe récords, es una sensación en el cine, en la cultura, ya es un hito en la historia del cine esa película, y nos muestra ya un cambio importante en la historia del cine. En esa década tenemos muchas películas que tienen contexto político, porque en esa década se estaba dando mucho el movimiento hippie en los Estados Unidos, y también el movimiento feminista. Y el de los negros. Bueno, ¿cómo, Sí, cómo, sí. cómo podría decirlo? Sin que sonara así como... El de los White negros, power. ¿sabes? El movimiento afroamericano en Estados Unidos estaba tomando mucha fuerza, y entonces los cineastas tomaron inspiración de esos movimientos para hacer sus películas. Tenemos el ejemplo de Rosemary's Baby, de Polanski, que nos habla sobre una mujer ama de casa que empieza que está teniendo el bebé del diablo. Y más que tener ese problema, es más como una crítica hacia la cultura, hacia la dinámica en casa en los años 60, y cómo empezó a cambiar en ese momento la dinámica. Y otro ejemplo así de el movimiento afroamericano en el cine fue Night of the Living Dead de George Romero. Tenía un protagonista afroamericano y a muchas personas dijeron, no, that's not what I like, that's not the cine. Fue una película muy influencial hasta el momento, con Get Out de Jordan Peele, que citó a George Romero como una inspiración. Y ahora vamos a los 70, una época muy divertida, muy especial para el cine de terror, porque creemos, y mucha gente cree también, que esa es la época dorada del cine de terror, que da un cambio diferente. Drástico Ujú. a lo que vimos en los 60 y atrás. Ujú. Ya que esta vez toma un giro a lo fantástico y a la ciencia ficción. Un claro ejemplo es Carrie y el surgimiento de Stephen King, que fue su primera novela
adaptada Al al cine. cine. Y hasta en el tráiler, dato curioso, en el tráiler de Carrie, tienen mal el nombre de Stephen King. Lo ponen como Stephen con una V, pero es Stephen. Con PH. PH. Ácido. Y en esa década también tenemos muchas películas como El Exorcista, que precisamente nos muestra un horror más fantástico. Tiene que ver con posesiones demoníacas y todo ese estilo, que el cine está repleto, estuvo repleto por mucho tiempo. Juay de Rito. Juay de Rito. ¿Por qué esta película El Rito? Yeah. Why this film? Why The Rito? The Rito. Oh, the right. Why? Otra película de la época que también tiene influencia Y marcó la época. Marcó la época fue Alien de Ridley Scott, que tiene la famosa línea que es como nadie te puede escuchar gritar en el espacio. Y también al final de esta época, de los 70s, llegó lo que sería el inicio de la siguiente etapa del cine de terror, conocida como slashers, con estas dos películas que se llaman Halloween. Tres películas. Bueno. Primero, las primeras dos. Luego Vale. Texas Chainsaw Massacre y Halloween de John Carpenter. ¿Cómo? John Carpenter. John Carpenter. Que es un icónico director de cine de terror. Otra película es Black Christmas, que combina elementos de Rosemary's Baby, más o menos, del feminismo, y los combina con el slasher. Pasemos a los 80s, que antes de empezar esta década con todo, bueno, más bien empezamos esta década con todo con The Shining, una de las películas más importantes de Stanley Kubrick. Basada en el libro de Stephen King. Que para mí creo que es una de las mejores películas de terror o películas que hizo Stanley Kubrick. Cuando estaba vivo. F por el mano. F en el chat por Stanley. Y como mencionábamos antes, en los 80s trajeron la época de los slashers, que los dos principales fueron Freddy con Pesadilla en la calle de Elm, que fue dirigida por Wes Craven, que ahorita lo vamos a ver después también. Y con Jason de Friday the 13th, que, dato curioso, la película original, Jason no era el asesino, fue su mamá. Porque se supone que Jason estaba muerto, pero pues vieron una franquicia y dijeron, give me some money. We need some money. We need to get money. We've got to have money. También en esta década, John Carpenter nos sorprendió con otra película, un remake de una película que ya se había hecho antes, pero la versión más conocida es la de él, según yo. Es considerado el mejor remake de toda la historia. Y es esta película, The Thing. Con Kurt Russell. Que también nos muestra mucho cómo en esa época se daba mucho el horror corporal, que también vemos en muchas películas, por ejemplo, que en esos slashers, que vemos cómo van matando a mucha gente. Tenemos más gore que antes en el cine. Sí, y otro claro ejemplo, una persona importante para el horror gráfico es David Cronenberg, quien dirigió The Fly con Jeff Goldblum. Yes. That's chaos, right there. My name is Jeff. Pero ibas a mencionar uno que a ti te... Me encanta, es mi personaje encanta, ¿no? favorito. Mi asesino favorito de terror, que es Chucky, que en 1989 hizo su debut con Child's Play. Que es, o sea, sí, es una pinche mamadita de este tamaño, no mames, que lo puedes patear hasta el fin del mundo. Pero aún así, Chucky trajo algo junto a Freddy que no muchos hacían, que era personalidad al asesino. Que le daban carisma al asesino, no es como un robot tipo Jason, que Sí, nada más va matando Jason así. o Michael. O de Michael Myers. Y ahora pasamos a una década que fue complicada para el cine de terror porque no estuvo no hubo mucho cine de este estilo. O bueno, más bien hubo mucho cine de terror, pero no buen cine Eran de terror. secuelas a franquicias que ya debían de haber terminado, pero pues vieron dinero y pues dijeron, vamos a continuar esto. Creo que nos parece necesario resaltar dos películas. La primera, una llamada The Silence of the Lambs o El silencio de los inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins, que de hecho es la única película en la historia del cine que ha dominado la entrega de los Oscars. O sea, es la única película de este género de terror que se ha llevado la mayoría de las estatuillas siendo nominada. Y otra película que es más palomera, pero muy importante para el cine de terror. Que es Scream de Wes Craven. Te dije que íbamos a mencionarlo después. Esta película fue una parodia del género de terror,
de la última década, más que nada, de los slashers, pero también una carta de amor al género en sí. Sí, o sea, esta película te mostraba todas las características que han tenido estas películas a lo largo de los años, como el grupo de adolescentes distraído, el asesino... Horny teenagers, mejor dicho. Horny teenagers. Horny teenagers, I mejor don't want dicho. to be horny anymore. And if you don't believe me, well, Silence, wench. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy. El asesino que parece inmortal, las cosas estúpidas que hacen los adolescentes para meterse en problemas, todas esas cosas que habíamos visto a lo largo de los años. El giro de tuerca del asesino. Todas esas cosas las vimos en Scream, pero ya con un self-awareness más elevado, ¿no? Digámoslo así. Y pasamos a los 2000. Los 2000 que fue una época que la marcó precisamente el found footage film. Sí. Esta película que parece ser filmada por estudiantes o por gente casual como tú y como yo, que agarra su cámara y se pone a grabar y de repente un espectro, ¿eh? No, Expecto patronum. Un espectro, un demonio, un monstruo, un asesino, los empieza a matar a todos Sí. y lo captan en cámara y es como... Pero lo captan en cámara que es como, no mames, güey, no mames, cabrón, wow. ¿Qué está pasando? No mames, güey. El demonio, güey. Ah, güey, no mames, no lo ves, güey. Y bueno, la primera película que hizo esta fue The Blair Witch Project en 1999 y de ahí no hay... No mames, no hay. No hay fin. Hasta ahorita también están haciendo. Pero Leo, me ibas a mencionar una peli que te gusta mucho de este género, es... Rec. Ah, Que no importa cuántas veces la veo, siempre me voy a caer del miedo porque en película está bien. también otro subgénero del terror que nació en esta época fue las de Saw. No es un... Sí, Bueno, el torture porn. No sé si nos van a hacer algo ahí, pinche YouTube. no me demonetice. YouTube va a llegar y... monetizo, pero... Aquí ponete. YouTube va a llegar y... Y este torture porn, que es nada más ver a personas siendo... torturadas. Sí. Sí, o sea, ¿vieron Squid Game? Eso es, básicamente. Es como, ajá, metes a personas a un juego y si pierdes te mueres. Sí. Dos películas famosas de este género son Saw y Hostel de Eli Roth. Por último, en esta década de los 2000 nació un género que para mí es lo que ya representa actualmente las películas de terror, las mejores por lo menos, con El Sexto Sentido, que es una película sí de terror, más o menos de suspenso, pero tiene ahí capas de drama. Es como una película de drama, pero con tintes de terror. Y todo eso nos lleva a la época, a la década de los 2010 en adelante hasta la actualidad, que nos ha mostrado un cine de terror mucho más sombrío, mucho más dramático, como lo puso El Sexto Sentido en la mesa, y ya de ahí fue para adelante. Un terror psicológico moderno. Un terror psicológico moderno, como por ejemplo tenemos el caso de Ari Aster con sus dos películas, Midsommar y Hereditary, que nos hablan de una dinámica familiar, de superación personal, pero con tintes de terror, más bien con el terror como una herramienta para motivar y llevar adelante la historia. También tenemos A Robert Eggers con The Witch y Lighthouse, que son más terror, sí, psicológico, pero también así surrealista. Surrealista, exactamente. También tenemos películas como The Babadook, buenísima película que nos habla de la maternidad, pero todo esto con un terror ahí de por medio, que es a lo que íbamos con este video. Cuando quisimos hacerle este video, pensamos en qué es lo que hace el terror tan único, y es que es un género muy Flexible. muy flexible, exactamente, que tú lo puedes adaptar a tu historia y, Sí. y funciona. Si lo haces bien, funciona. Sí, porque, o sea, aquí puedes encontrar terror grotesco con Cronenberg o Grindhouse con Texas Chainsaw o psicológico con Shining y en la actualidad con Eggers y Ari Aster o slashers, Freddy, Jason, Sí, o Michael sea, Myers. tienes el terror en general, pero tienes subgéneros Hasta el culo, no mames, o sea, para durar días. Sí, o sea, años de cine, de terror y subgéneros de este tipo. Y otra cosa que le ha dado el terror al cine es que este género ayuda mucho a los directores para catapultarse hacia el estrellato. Sí, un claro ejemplo es Sam Raimi él dirigió, su primera película fue Evil Dead con Bruce Campbell, que son panas ahí, y esta película lo catapultó a ser Spider-Man. Y
bueno, después de todo este viaje a través de la historia del cine de terror, les dimos muchas películas para que ustedes las vieran en su casa en este mes, y no solamente este mes, sino toda la vida. Pero por lo menos las que mencionamos en este video son películas que valen la pena de este género y esperamos les haya gustado mucho esta historia a través del cine de terror. Es un video diferente a los demás, pero uno que queríamos hacer. Primero, bueno, antes que nada, antes de despedirnos completamente, les queremos recordar que se suscriban, que nos den like. Que nos den like, que comenten y que se activen la campanita porque eso nos ayuda muchísimo. Y también queremos recordarles que nos sigan aquí en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales del mundo. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Es como ya le da carisma, es como ya todo un personaje, más que solamente una silueta, es un personaje y eso es lo que trajo Chucky. Me comezón. Me dio comezón en la rodilla. Perdón. No te rasques que cortemos, meco.